Buenos días con todos. El tema que vamos a revisar a continuación es los mestizos y montubios. Aquí tiene unas indicaciones que están en el archivo adjunto para que las puedan revisar sin ningún problema. Aquí tenemos un mapa conceptual que tiene las ideas principales de mestizos y montubios. Este mapa conceptual tendrán que copiarlo en el cuaderno. Y a continuación voy a explicar ese mapa conceptual usando estos gráficos. Primero, los mestizos y los montubios son producto de un proceso, de una mezcla que se dio entre españoles, afrodescendientes e indígenas. Primero, mestizos. Los mestizos son descendientes de españoles e indígenas. Entonces, los mestizos es un proceso cultural que se da cuando los españoles tienen alguna relación con las mujeres indígenas. Como resultado de eso, se da la descendencia mestiza. Entonces, los mestizos es la mezcla de los españoles con las mujeres indígenas. A raíz de ese proceso es que se dio el mestizaje. Muchos de los españoles llegaban con sus esposas a América y estos eran conocidos como criollos. Entonces los criollos son los hijos de los españoles nacidos en tierra americana, en el continente americano. Mientras que los mestizos, la diferencia, españoles que llegaron acá, pero hubo un proceso con las mujeres indígenas, entonces a raíz de eso se dio el mestizaje. Como características, los mestizos pertenecían a un sector social medio. Se dedicaban a actividades artesanales y comerciales. Y como un dato interesante, tenemos que los criollos y los mestizos se unieron para buscar el proceso de independencia ante la corona española, ante los españoles. Como podemos ver en los gráficos, básicamente cuando se dio el proceso de mestizaje, poco a poco los mestizos van olvidando sus costumbres y tradiciones eh, de la, por parte de los indígenas. Entonces va sobresaliendo la parte española, por ejemplo, religión, educación, etcétera, forma de vestir, etcétera, etcétera. Aquí un personaje importante que podemos nombrar dentro de los mestizos es Eugenio Espejo. Eugenio Espejo en sí fue indígena, eso tienen la tarea que tendrán que realizar, pero fue indígena y tuvo que hacerse pasar por criollo, por mestizo. ¿Por qué? Porque en en aquellos tiempos, los indígenas no tenían acceso a la educación. Entonces, como no tenían acceso a la educación, Eugenio Espejo tuvo que cambiar primero su apellido. Entonces, él tenía un apellido indígena, eso lo van a investigar en su consulta. Tomó el apellido de Espejo y entonces también otros aspectos como la vestimenta, etcétera. Entonces, una vez que él se hizo pasar por un mestizo, por criollo, él pudo estudiar, pero en sí él fue indígena. Montubios. Ahora vamos a analizar un poquito los montubios. En cambio, ¿cuál es el origen de los montubios? Bien, los montubios se autodefinen como una fusión, pero esta fusión es entre indígenas, blancos y afrodescendientes. He ahí la diferencia. Cabe recalcar que ellos tienen sus propias costumbres y tradiciones. Entonces, actualmente los montubios se asientan en la parte litoral, en la región costa, mientras que los mestizos a lo largo de las tres regiones. Como pueden ver en los gráficos, es decir, tienen sus propias costumbres. Dentro de costumbres, música, por ejemplo, poesía, actividades como el rodeo montubio, que esto es muy conocido actualmente, y sobre todo su vestimenta, como pueden ver en este gráfico. Entonces, tienen sus propias costumbres y tradiciones. Aparecieron como grupo étnico en los registros de la historia nacional junto a los montoneros de la Revolución Alfarista. Aparecen ya como un grupo étnico a raíz de la revolución de Eloy Alfaro, donde se unen o son parte de los montoneros para conseguir la revolución de Eloy Alfaro. Y se presentan actualmente como actores políticos del litoral. ¿Ya? Entonces, esos son los montubios, como una pequeña retroalimentación. Entonces, tenemos dos grupos mestizos y montubios. Los dos grupos
nacen a partir de la llegada de los españoles. Primera diferencia, los mestizos es un proceso que se da entre una fusión que se da entre españoles e indígenas. En cambio, los montubios es un proceso, una fusión entre españoles, indígenas y afrodescendientes. Recalcaba que cada uno tiene sus propias costumbres y tradiciones. Actualmente decíamos que los mestizos se ubican a lo largo de toda la región y son parte de la mayoría de la población del Ecuador. La mayoría de la gente nos definimos como, nos autodefinimos como mestizos, mientras que los montubios se encuentran en la región litoral, en el campo principalmente. Para más información tienen el link de dos videos. En el primero es un pequeño cómic súper chévere sobre la vida de Eugenio Espejo, donde pueden sacar la información para la actividad. Y el siguiente tiene un reportaje un poquito largo, de unos 10-15 minutos, pero es muy interesante sobre la cultura montuya en el Ecuador. Eso es todo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la hacen saber. Muchas gracias.